En 1985, una familia hizo algo que ningún imperio debería hacer jamás. Demolió su propio imperio. No fue una guerra. No fue una catástrofe natural. Fue una decisión. Derribaron la fábrica donde todo había comenzado 135 años antes. El lugar donde un inmigrante había construido paso a paso una fortuna que sobrevivió a prohibiciones, guerras y depresiones económicas. Pero en ese momento, esa fábrica ya no encajaba en la nueva visión. Acababan de endeudarse con $500 millones para adquirir a un competidor. El imperio se había expandido demasiado rápido. Y en esa expansión, el pasado estorbaba. Si te está gustando el video, dale like y suscríbete. Esa demolición no fue el final de la dinastía. Fue el primer síntoma visible de algo mucho más profundo. Fue el comienzo del fin. Porque los imperios rara vez mueren por un solo golpe. Mueren por acumulación. Por orgullo. Por decisiones que parecen lógicas en el corto plazo, pero fatales en el largo. En la cima, esta familia controlaba una fortuna estimada en cientos de millones de dólares. En términos actuales, hablamos de miles de millones. Eran una de las familias más ricas de su sector. Respetados. Temidos. Históricos. Pero había un detalle peligroso. Su riqueza no estaba diversificada. No estaba repartida en activos seguros. No estaba protegida por estructuras sofisticadas. Su riqueza estaba concentrada en una sola cosa, la empresa familiar. Cuando todo tu patrimonio depende de un único organismo, no posees una fortuna. Posees una vulnerabilidad. El líder de esa generación no quería ser simplemente fuerte en su región. No quería estabilidad. Quería grandeza nacional. Quería competir con los gigantes. Y creyó que la única forma de lograrlo era crecer agresivamente. Lo que parecía ambición era en realidad presión disfrazada. El mercado estaba cambiando. Las grandes compañías absorbían a las pequeñas. La consolidación era brutal. Y él decidió jugar ese juego. Pero aquí aparece el error que se repite en muchas dinastías. Creer que el tamaño equivale a poder. Pidieron prestados $500 millones. Una cifra desproporcionada comparada con el valor real de su propia empresa. En ese momento parecía una jugada maestra. Subieron en los rankings, ganaron escala. Se convirtieron en el tercer mayor jugador del país. Las revistas los celebraban, la familia se sentía invencible. Pero la deuda no celebra, la deuda espera, la deuda exige. Y cuando el ciclo económico cambia, la deuda se convierte en verdugo. La adquisición trajo más fábricas de las necesarias, más costes, más complejidad, más presión financiera, y entonces tomaron una decisión simbólica. Cerrar la fábrica original. El lugar donde todo empezó. El corazón emocional del imperio. Cientos de trabajadores perdieron su empleo. La comunidad perdió un símbolo. Y la familia perdió algo intangible. Porque cuando una empresa elimina su historia para encajar en una estrategia financiera, pierde identidad. Y sin identidad, una marca se convierte en mercancía. Pero lo peor aún no había llegado. En ese mismo periodo, el mercado volvió a transformarse. La cerveza ligera comenzó a dominar el consumo. Las grandes marcas invirtieron fortunas en publicidad. Campañas millonarias. Posicionamiento estratégico. Narrativas modernas. Pero esta familia ya no tenía margen. Los intereses de la deuda drenaban recursos. Cada decisión estaba condicionada por pagos financieros. Cuando una empresa pierde libertad estratégica, pierde capacidad de adaptación. No pudieron invertir lo suficiente en innovación. No pudieron liderar la tendencia. Solo pudieron reaccionar. Y reaccionaron mal. Bajaron precios para ganar volumen. Introdujeron formatos grandes con descuentos agresivos, pero el volumen sin margen es una ilusión. Vendes más, pero ganas menos.
Y cuanto menos ganas, menos puedes invertir. Y cuanto menos inviertes, menos competitivo te vuelves. Se crea el círculo destructivo. Menos margen. Menos marketing. Menos identidad. Más descuentos. Hasta que la marca deja de ser aspiracional y se vuelve ordinaria. En un intento desesperado por reposicionarse, cambiaron la imagen. Eliminaron símbolos históricos, rediseñaron etiquetas, intentaron parecer más sofisticados, pero no cambiaron el producto. El consumidor percibe cuando algo es auténtico y cuando es cosmético. Las ventas cayeron de forma histórica. Una de las mayores caídas del sector en un solo año. Y aquí es donde entra la dimensión generacional. Existe una máxima silenciosa en las grandes fortunas. La primera generación construye con sacrificio. La segunda consolida con disciplina. La tercera disfruta y suele arriesgar lo que no le costó crear. Cuando una familia deja de ver la empresa como una responsabilidad y comienza a verla como una fuente garantizada de dividendos, la decadencia ya comenzó. No hubo un plan sólido de sucesión. No hubo preparación estratégica profunda para las siguientes generaciones. No hubo una cultura interna que priorizara la competencia sobre el apellido. Y cuando el negocio necesitó decisiones duras, necesitó visión fría, necesitó humildad, no la encontró. Las decisiones posteriores fueron más deuda, más adquisiciones, más intentos de solucionar problemas estructurales con movimientos financieros. Es un patrón clásico. Cuando el núcleo falla, se intenta compensar con expansión. Pero la expansión sin fundamento es fragilidad ampliada. Finalmente, la presión fue insostenible. La empresa se vendió en partes. Gran parte del dinero se destinó a pagar la deuda acumulada. Lo que quedó fue una fracción de lo que alguna vez representó la fortuna familiar. 30 herederos compartieron el remanente. Una dinastía que equivalía a miles de millones terminó reducida a una suma que, repartida y mal gestionada, desapareció en menos de una década. Y aquí está la lección más incómoda. No fue una catástrofe repentina. No fue una conspiración externa. No fue mala suerte. Fue una combinación de orgullo, deuda excesiva, pérdida de identidad y falta de preparación generacional. En el lugar donde un hombre empujaba una carretilla vendiendo cerveza puerta a puerta, hoy no queda rastro del imperio. El símbolo sigue existiendo en botellas producidas por otros, pero la familia ya no está. Y esa es la diferencia entre una marca y una dinastía. Las marcas pueden sobrevivir a sus fundadores. Las dinastías no siempre sobreviven a sus herederos. La pregunta que queda es inevitable. ¿Fue la deuda el punto de no retorno? ¿O el verdadero error fue olvidar la mentalidad del fundador? Porque el dinero puede heredarse, pero la disciplina no. La riqueza puede transmitirse, pero el carácter no siempre. Y cuando el carácter se diluye, la fortuna lo sigue. Los imperios no se destruyen en un día, se erosionan lentamente, decisión tras decisión, exceso tras exceso, silencio tras silencio, hasta que un día miras atrás y ya no queda nada.